El resultado de la exposición de tu palabra. Repito, la fe, el resultado de la exposición de tu palabra. Se necesita una dosis muy alta de humildad, ¿verdad? Para tú hacer algo bien hecho y que puedas compartir con otras personas el resultado de ello. Cuando tenemos un trabajo, por ejemplo, nos encontramos con este tipo a veces de compañeros de trabajo que hacen algo al pie de la letra según las instrucciones de su jefe, y cuando sus jefes preguntan ¿quién hizo esto?, saltan ellos y dicen yo lo hice, y pudo haber sido que en el camino alguien los ayudara en el proceso, pero no mencionan a esa persona que los ayudó para nada, simplemente desean llevarse ellos el crédito. Eso es bien característico de nosotros los seres humanos. Nos gusta, por naturaleza pecaminosa, llevarnos el crédito, ¿no? Eso es el ego. Pero la verdad es que a mí me resulta muy asombroso que no estamos hablando de un ser mortal y finito como nosotros ahora, sino más bien del Dios que pronunció los mundos a la existencia, el Dios que pronunció las cosas visibles y las cosas invisibles a la existencia, haya formado al hombre, le haya impartido vida, haya tomado él forma de hombre, semejante a nosotros, pero sin pecado, cosa que es imposible para nosotros, ¿verdad que sí? Haya cumplido absolutamente con todos los preceptos de la ley de Dios, para luego ofrecerse a sí mismo como sacrificio, como el gran sacrificio, para dos cosas: para satisfacer la justicia de Dios, ¿verdad? Porque el Padre demandaba que alguien tenía que morir a cambio de la vida de alguien. Para que tú y yo pudiéramos vivir, alguien tenía que pagar el precio. Alguien tiene que pagar el precio con su vida. Pero no podía ser tú ni yo el que pagara el precio con nuestra vida, porque tú y yo estamos manchados con el pecado. Tenía que ser un sacrificio perfecto, sin pecado. Por lo tanto, el único que cualifica, o que cualificaba en ese entonces y sigue cualificando para esa posición, es Dios, que es perfecto. Por eso Dios decide hacerse hombre y habitar entre nosotros. Y dice la Biblia que vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Pues este Dios se hace hombre, vive perfecto, sin pecado, pone su vida en expiación por el pecado nuestro, resucita, asciende a los cielos para darnos la gracia a nosotros de ser llamados y aceptados por Dios como sus hijos. Y al mismo tiempo, esto es lo que me vuela la cabeza, que Él haga partícipe a los vasos de barro de la tierra, es decir, a nosotros, en anunciarle a otros esta gran noticia de salvación a todo aquel que cree e invoque el nombre de Jesucristo. Eso está en Mateo 28. Esto es un privilegio. Esto es una tarea grande, honorable. Sin embargo, ¿usted no se ha puesto a pensar? ¿Dios pudo haber hecho esto de otra manera? Él es Dios. ¿Quién puede cuestionarle? Dios pudo haber escrito el mensaje del Evangelio en la montaña más alta del mundo, y así como la gente viajan a diferentes partes del mundo para ver la grandeza de algo en particular, así mismo también viajar hasta la montaña más grande del mundo para ver lo que el Dios creador de todas las cosas escribió con su dedo allí. Dios pudo haber enviado a sus ángeles, a que sus ángeles entregaran el mensaje del Evangelio a cada uno de los que habrían de ser salvos. Dios pudo haber muy bien haberse revelado uno a uno a los que por gracia Él sabía que iba a escoger de antemano. Pero eso no fue lo que Él hizo. Eso no fue lo que la Biblia dice que Él hizo. Nuestras Biblias dicen que Él decidió comunicar este mensaje por medio de los hombres. Él decidió concedernos la fe que salva por el oír. ¿Y el oír qué? La predicación de la palabra de Dios. Así que esta tarea es una tarea grande y es un privilegio tanto para el que predica como para los que oyen. En los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos,
Pablo está tratando de explicar que la incredulidad generalizada de Israel no es sinónimo de una falla en el plan de Dios, ni que Dios está teniendo un plan alterno ahora, al injertar a los gentiles, que los compara con las ramas silvestres, como descendencia de Abraham, es decir, como pueblo suyo. Más bien, Pablo lo que está diciendo es que no todos los descendientes de Israel, geográficamente hablando, o sea, no todos los que nacieron en Israel físico, son necesariamente los hijos todos de la promesa. Eso es lo que nos dice en Romanos 9, versículo 6, que lo pueda buscar, vamos a leerlo. Romanos 9, versículo 6 nos habla y nos dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes físicamente de Abraham son todos hijos de Dios, sino que dice: en Isaac te será llamada descendencia. Verso 8 dice: esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Recordemos que Isaac se unió a Rebeca y tuvieron dos gemelos, ¿verdad? Jacob y Esaú. El verso 13 nos revela que desde que ellos estaban en el vientre de su madre, Rebeca, dice la Escritura que no habiendo hecho todavía ni bien ni mal, y nos explica por qué. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por causa del que hace el llamado, del que llama, de Dios, se le dijo lo siguiente: el mayor servirá al menor. Es decir, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hago un paréntesis. Vivimos en un tiempo donde la iglesia evangélica, yo diría que el problema principal teológicamente ahora mismo es la superficialidad de las escrituras. Es que quieren traer un evangelio tan suave que agrade a todo el mundo para que se le llenen los templos y la gente ofrende y poder mantener un estatus dentro de lo que es la iglesia evangélica. Desgraciadamente, ¿verdad? Pero no debe ser así. El pastor Otto Sánchez dice que nosotros los predicadores y los pastores no predicamos para aumentar el número de la iglesia como meta principal, sino que predicamos para agradar y levantar el nombre de Cristo. Esa debe ser la meta principal de cada pastor en este tiempo, pero la iglesia evangélica moderna carece de eso. Así que esta palabra nos da a entender claramente que Dios es el que escoge a la gente, Dios es el que llama, Dios es el que tiene misericordia. Eso es lo que dice la palabra que le dijo él a Moisés: yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Por lo tanto, no debe haber ningún problema en que nuestro Señor también diga: amé a Jacob y aborrecí a Esaú desde que estaba en el vientre de su madre, aún todavía no habiendo hecho ninguna obra, ni buena ni mala, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. De manera que Dios salva por misericordia, hermanos. Entonces quiere decir que los que se salvan, o los que Dios salva, los salva por misericordia, pero los que Dios no salva, los salva porque no tiene misericordia de ellos o porque no los escoge. Pónganse a pensar. Nuestras Biblias hacen hincapié en que cuando Dios salva a una persona, lo salva porque tiene misericordia, pero cuando Dios condena a una persona, lo responsabiliza totalmente,
por rechazar al Hijo y tratar de ganarse la justificación o la salvación mediante la obediencia a la ley. Ese era el problema que había en los capítulos 9, 10 y 11 del libro de Romanos, cuando los judíos querían ganarse la salvación mediante la obediencia a la ley. Por eso Dios se molesta con ellos, los rechaza por un tiempo y decide entonces revelarse a los gentiles. Los gentiles se concentraban en pedirle misericordia al Señor, en vez de intentar cumplir con los objetivos de la ley, ya que nadie puede cumplir la ley de manera perfecta constantemente durante toda la vida. Con el pensamiento pecamos. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Antes habéis escuchado, no matarás. Pero ahora yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces Jesús lo que hace es subir el estándar, ponerlo más difícil. Ahora díganme y contesten, no contesten, contesten para ustedes mismos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enojado con un hermano nuestro? ¿Cuántos nosotros hemos llegado a sentir odio hacia una persona? Claro que sí, sería yo un hipócrita si les dijera a ustedes que no en esta mañana. Pero ¿qué pasa? Nosotros pedimos perdón al Señor y Dios trabaja en nuestro corazón y Dios nos enseña a perdonar, porque hay gente aquí que han sido bien lastimadas por otras personas. ¿Qué de cristianos y cristianas que han sido violados por algún familiar? Motivo suficiente para generar odio en el corazón hacia esa persona que lo lastimó. Pero bendito sea nuestro Señor, al que le podemos entregar esas cosas y Él desciende con poder y sana nuestras heridas. ¿Toma tiempo? Sí, toma tiempo, pero lo hace. Así que nadie, ¿estamos claros?, puede cumplir a la perfección con la obediencia a la ley de Dios. No por ello significa que dejemos de intentarlo y tomemos una actitud pasiva. No, eso no es lo que estoy diciendo. Todo lo contrario, el pueblo que conoce a su Dios, dice el libro de Daniel, se esforzará y actuará. El pueblo que conoce al Señor se caracteriza por la obediencia. Mismo Jesús lo dijo también. Dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Hay una diferencia. La obediencia es la característica principal de una persona que ha nacido de nuevo, de un creyente. En altas y bajas. Pero la obediencia lo caracteriza. Podemos decir entonces que la salvación no depende de la raza, depende de la gracia. Quiere decir entonces que aquellos que no se salvan fue porque no fueron escogidos, como les dije. Esta es la cuestión que Pablo está respondiendo desde el final del capítulo 9 hasta el capítulo 10. Pablo básicamente afirma lo siguiente: si bien es cierto que Dios es el responsable de la salvación de los creyentes, el hombre que se pierde es responsable de su condenación. De manera que la razón por la que los israelitas rechazan a Cristo no es porque fueron escogidos, sino porque en su orgullo ellos prefirieron tratar de ganarse la salvación por medio de su obediencia personal, por medio de sus esfuerzos, antes de venir como mendigos delante de Dios pidiéndoles al Señor misericordia. Como dice, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Romanos 10:3. Romanos 10:3. Los que tengan Biblia pueden abrirla allí. Romanos 10:3. Hablando de este tipo de personas que tratan de ganarse la salvación o la justicia mediante su obediencia personal o algún esfuerzo físico, ¿verdad?, de vida. Dice lo siguiente: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este es el principal problema, dice el apóstol Pablo. La persona que piensa así dice esto en su corazón: yo no quiero la justicia como un regalo, yo me la quiero ganar con mi obediencia. Y ese es el pecado más grande, porque al tú querer establecer la justicia mediante tu obediencia personal, estás rechazando al Hijo. Mire,
esta cuestión del pecado era tan y tan y tan serio que nadie lo podía resolver, que solo Dios lo podía resolver. Y Dios envió a su Hijo. Dios se encarnó. Dios tuvo que encarnarse para poder resolver este problema. Sin embargo, muchas personas en este tiempo enseñan y tratan de hacer lo contrario. Romanos 10, 14 al 21. Podemos leerlo en nuestra Biblia. Vamos a leerlo. Romanos 10, 14 al 21. Pablo nos muestra dos cosas aquí. Dos cosas. Pero antes de mostrar las cosas, vamos a leer lo que dice Romanos 10, 14 al 21. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo ellos oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Fuerte, ¿no? Fuerte como Dios reacciona a un pueblo que intenta ganarse la salvación por mérito propio y rechaza el sacrificio que nos puede poner en esa posición. Pues Pablo habla de dos cosas importantes en estos textos, en estos versículos. Y la primera es que Pablo nos muestra que la predicación de la palabra de Dios es el medio utilizado por Dios para salvar a los pecadores. Nosotros, los pecadores. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, todo lo que se requiere para la salvación es invocar el nombre de Jesucristo, confiando en la eficacia y suficiencia de su obra en la cruz. Muchas gracias. Todo lo que se requiere para que la salvación sea efectuada en el hombre es invocar el nombre de Jesucristo y confiar en su eficacia y su suficiencia de la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora bien, ¿sabían que hay personas que invocan el nombre de Jesucristo cuando tienen problemas? Solamente invocan el nombre de Cristo cuando tienen problemas. Yo digo que tienen una visión de Cristo como de paramédico. Cuando tienes un accidente, tu vehículo privado, chocaste, tienes una herida abierta, agarras el teléfono o alguien llama por ti, 911, vienen paramédicos, resuelven tu problema lo más rápido posible y te llevan a un lugar, si es muy grande la herida, para que te den más atención médica, y luego ese paramédico probablemente no lo vuelves a ver más nunca en el resto de tu vida. Pero Dios no quiere que sea así con nosotros y con Él. Dios no quiere que nosotros invoquemos el nombre del Señor solamente y cuando tenemos problemas, y que cuando nuestros problemas se solucionan, entonces nos olvidamos de Dios hasta el próximo problema que tengamos. No, Dios quiere, y Dios dice que los que invocan el nombre de Cristo aquí, en este texto que mencionamos, para ser salvos, son aquellos que conocen
lo que Cristo vino a hacer por ellos. Porque para yo poder confiar en la eficacia de lo que Cristo hizo a favor mío en la cruz, yo tengo que conocer lo que Cristo hizo a favor mío en la cruz. Así que es necesario una comprensión básica del Evangelio. La palabra de Dios en el versículo 9 del capítulo 10 de Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y quiero que hagamos un paréntesis aquí, Señor, ¿qué significa Señor? Estamos muy acostumbrados a escuchar esa palabra y perdemos el contexto y el significado de lo que ella quiere decir. Señor, con S mayúscula, no es la forma en que tú respetas a una persona mayor, hombre, que tú le dices, Señor, buenas tardes. No. Señor aquí significa dueño, amo, gobernante, soberano. O sea, aquellas personas que confiesan con su boca que Jesucristo es su dueño, su amo, su gobernante, su rey soberano, y ellos creen en el corazón que Dios aceptó el pago por nuestros pecados de ese dueño, amo y gobernante, estos serán salvos. Ahora viene lo bueno. Nadie puede invocar el nombre del Señor como dueño y amo a menos que sepa quién es el Señor y lo que Él hizo para salvar a pecadores y crea en esto. Si le va a dar un aplauso, déselo fuerte al Señor. Déselo fuerte. Y este proceso de conocer a Dios como dueño y amo, y conocerlo a Él para poder saber lo que Él hizo y creer en ello, esto viene únicamente por el oír con fe la palabra de Dios. De manera que esto tumba con las creencias populares de este tiempo, que hay gente que dicen que recibieron una revelación y le cambian el contexto entero al versículo bíblico para establecer el pensamiento de ellos. Y lo más triste es que hay mucha gente dentro de las iglesias que no cuestionan nada. No cuestionan nada porque no estudian la Biblia en sus casas. Solamente se conforman con venir el domingo a la iglesia y con mucha dificultad vienen algún otro día de la semana también. Y en sus casas no abren sus Biblias. Esto es comida. La Biblia es comida. Es comida espiritual. Entonces, si yo no puedo comer, si yo no puedo subsistir 7 días sin comer o comiendo solamente una vez por semana, ¿cómo yo puedo pensar que yo puedo sobrevivir en la vida cristiana comiendo ni siquiera una vez por semana, ni siquiera es un día entero? ¿Cuántas horas estamos aquí? ¿Me siguen? O sea, tenemos que ser intencionales en lo que hacemos. En los versos 14 y 15 de ese mismo capítulo de Romanos, Pablo explica la hermosura de los pies, o sea, de los mensajeros fieles que anuncian la paz, es decir, las buenas nuevas. Son hermosos estos pies porque obedecen el llamado de ser enviados o de ser comisionados. Son personas que no se dejan llevar por lo que ellos sienten. No todo el tiempo los cristianos sentimos congregarnos. Hay momentos en que no estamos del todo bien o que no estamos del todo animados. Pero esto no se trata de sentirme bien o de sentirme mal. Se trata de que hay que obedecer al soberano. Si yo digo que Él es mi Señor, que Él es mi dueño, que Él es mi amo, y Él dice en su palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, entonces significa que si yo quiero dejar de congregarme por un tiempo, yo tengo un problema. Y tiene que ser solucionado. Tengo que pedirle a Dios que me ayude a bregar con mi inestabilidad y esforzarme, ponerme la ropa, los zapatos, montarme en el carro y llegar a la iglesia.
Y así mismo con lo que sea, no solamente con congregarnos, con lo que sea que sabemos que Dios ordena en su palabra. Estos pies de esta gente son hermosos porque obedecen el llamado de ser enviados o comisionados. Enviados, uno, a predicar, para que escuchen el Evangelio y una vez escuchando el Evangelio puedan creer los escogidos. Y solo después que creen, es decir, que tienen una convicción profunda sobre Cristo y su Evangelio, entonces y solo entonces pueden invocar el nombre de Jesús como Señor, dueño, amo y gobernante de sus vidas. Mis hermanos, a Dios le interesa mucho que nuestra confesión acerca de Jesús como nuestro Señor sea genuina, sea auténtica, sea veraz. Confesar a Jesús como Señor significa ceder tu voluntad para rendirte a los mandatos de Dios, para rendirte al señorío de Cristo. Pero qué difícil es cuando tenemos un problema con un compañero de trabajo y nuestro ego quiere salir y comérselo vivo. Pero ahí es que entonces Dios nos está haciendo provisión para que pongamos en práctica el amor. Que hay gente difícil de amar y a veces nosotros somos difíciles de amar también. ¿Verdad que sí? Yo soy difícil de amar a veces. Soy sincero. Mis hermanos, cuando un pastor que tiene temor de Dios en predicar su palabra tal y como está escrita, sin omitir ni añadir nada, Dios mismo se hace presente y habla por medio de su boca. Es una realidad, eso sucede. Para esto, como les dije, el pastor, quien sea que esté predicando, tiene que someter su voluntad a la voluntad de Cristo y predicar lo que dice la palabra, no añadir, no dar opiniones personales, no decir nada que contradiga o que se salga del contexto escritural. Es bien importante. Cristo, que está presente en su iglesia, como dice el libro de Apocalipsis, el que está en medio de los 7 candeleros de oro, como dice ese libro, Apocalipsis, Cristo mismo viene a nosotros en medio de la exposición de la palabra y comienza a aplicar y a sellar su palabra en nuestro corazón, en el corazón de sus ovejas, a hablarle a sus ovejas personalmente. Antes yo decía, wow, qué glorioso hubiera sido, Señor, que tú me hubieras dado el privilegio de haber vivido y nacido en los tiempos tuyos. Y que me hubiese gustado haber podido verte cara a cara, ver cómo tú eras, ver las cosas que tú hacías, experimentar todas estas cosas de primera mano, en vez de que alguien me lo esté contando. Pero ¿saben qué? Nosotros en el presente tenemos el mismo privilegio. El mismo privilegio, porque esta palabra es la palabra de nuestro Dios. Ella está viva, ella alumbra nuestra oscuridad y son las palabras de Cristo. Y cuando alguien se levanta en un lugar a proclamar las palabras de Cristo, es la voz de Cristo que ustedes y yo estamos escuchando. Así que no tenemos por qué sentirnos incómodos. Gloria al Señor. A mí me ha pasado muchas veces que yo estoy sentado escuchando la predicación y lo que dice el predicador o el pastor es tan bíblico que eso penetra dentro de mi corazón, penetra en mis entrañas y yo digo, wow, Señor. Y a veces puedo entender cosas que hasta el día de ayer no entendía. Y yo, eso me lo enseñó papá, me lo enseñó el Señor a través de esa persona, a través de ese ministro, de lo que sea. Pues eso sigue ocurriendo en el día de hoy. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28 dice, Jesús es el que está hablando aquí. Dice, mis ovejas, mira cómo habla. Mis ovejas, no todas las ovejas, las que son mías, oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y esas ovejas mías
no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y continúa diciendo, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Cristo? A través de la exposición de la palabra de Dios por medio de la predicación fiel. El Salmo 119, versículo 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra. Es la exposición de sus palabras la que alumbra. No es la exposición del predicador, del pastor, del ministro, no es la exposición de nadie, es la exposición de las palabras del Señor, las que alumbran nuestro camino, nuestra oscuridad. Dice la Biblia que lámpara a nuestros pies es su palabra, es lumbrera a nuestro camino. Si ella alumbra mi camino, significa que mi camino es oscuro y necesita ser alumbrado. Por eso es que yo tengo que venir diariamente a la palabra de Dios. Porque mi naturaleza, a pesar de que Dios nos salvó, nos dejó allí, bien adentro de nuestro corazón, una naturaleza caída que tiende hacia el mal. Y cuando tú y yo no alimentamos la vida espiritual, podemos ver que esa naturaleza pecaminosa está bien viva dentro de nosotros todavía. Y yo creo que Dios la dejó allí con la intención de que aprendiéramos a depender de Él. Si Dios nos llega a haber quitado esa naturaleza por completo, la mayoría de nosotros dirían, no me voy para la iglesia nada si ya yo tengo todo lo que necesito. No tengo que orar porque ya yo vencí sobre esto o lo otro. Pero sin embargo Dios la deja allí. Dios la deja allí. Hasta que se cumpla el tiempo. Porque dice la Biblia que cuando Él venga a buscar a su pueblo o que nosotros vayamos primero a su presencia, allí ya no va a haber nada relacionado al pecado en nosotros. Allí vamos a poder experimentar lo que son cuerpos glorificados, sin pecado, como el mismo que tuvo Jesucristo en el momento que se levantó de entre los muertos. Nosotros también nos levantaremos de entre los muertos por el poder de Cristo. Pablo nos está diciendo que nadie puede invocar correctamente el nombre de Cristo si no cree en Cristo, si no tiene una convicción sólida de quién es Cristo primero. Nadie puede creer en Cristo si no le ha oído. Y nadie puede oírle si no escucha primero la predicación del Evangelio. Hermanos, es Cristo mismo quien predica y nos habla a nuestra vida. Es a través de la predicación del Evangelio que las ovejas de Cristo escuchan su voz. Hay gente bien intencionada, que usted las puede haber visto, tal vez digamos que frente a una mega tienda, por no decir nombre, y ustedes lo han visto que a todo el que entra por esa puerta le dicen, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Suena bonito, suena bien. Eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Evangelizar es presentarle a la persona, número uno, que está perdida. Porque si esa persona no entiende que está perdida, no siente necesidad de un Salvador. Y número dos, hay que exponerle las escrituras a esa persona porque son ellas las que alumbran nuestra vida. Efesios capítulo 2 versículo 16 dice, Pablo dice que Cristo derribó la pared que dividía a los judíos y griegos para reconciliar con Dios a ambos pueblos para hacer uno, un solo pueblo, por medio de la cruz. Y dice la Biblia, ahí mismo en Efesios, y vino, oigan esto, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. La carta está escrita a la iglesia de Éfeso y está diciendo allí que Cristo, así mismo como derribó la pared intermediaria que dividía a los judíos y a los griegos, así para ser un solo pueblo mediante la cruz, así mismo, gracias, asimismo
también anunció paz a vosotros y vino y anunció paz a vosotros. Ahora pregunto yo, ¿cuándo en la Escritura leemos que Cristo fue a Éfeso? Mis hermanos, Cristo nunca salió de Israel. Lo más lejos que Él llegó fue a Sidón y a Tiro en el norte. Él no llegó a Éfeso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender qué es lo que está tratando de decirnos aquí el apóstol Pablo? Cuando dice que Cristo estuvo en la ciudad de Éfeso, cuando vino a Éfeso y anunció paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Mi hermano, porque es que el mismo Cristo, que una vez hizo la paz mediante su cruz, Él predica la paz mediante sus heraldos, mediante sus predicadores y sus pregoneros. Él no necesita ir físicamente a un lugar geográfico. Él habla a través de su palabra y de sus predicadores. Mire cómo responde John Stott a este verso que acabo de tratar de explicar, ¿verdad? Torpemente. Dice: el mismo Cristo que una vez hizo la paz mediante su cruz, predica la paz mediante sus heraldos, sus predicadores y sus pregoneros. Es la predicación la que provee los pies sobre los que Cristo camina. Es la predicación la que tiene un objetivo principal, y es que Cristo pueda venir a aquellos que se han reunido a escucharlo. La predicación no es un mero estudio de un libro, sino la manera en que Cristo se hace presente a su pueblo y hace oír su voz a través de la voz de un predicador, un maestro, de un pastor, y así ministra a su iglesia y así salva a los perdidos. Pablo dice también en 2 Corintios capítulo 5 versículo 19 que Dios nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Mira lo que dice allí: como Dios rogando por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo que os reconciliéis con Dios. Un embajador, ¿qué es un embajador? Un embajador es una persona que ha recibido un llamado oficial para hablar en nombre de su gobierno y con la autoridad de su gobernante. Eso es un embajador, y la Biblia establece que nosotros somos embajadores de Cristo. Es decir, usted ha sido llamado oficialmente por Dios a esparcir o hablar el mensaje de su gobierno y con la autoridad de su gobernante. Por eso es que la predicación fiel no puede venir a negociar. La predicación fiel no puede hacer una mesa redonda y poner un tema y a ver qué tú opinas, a ver qué tú opinas, a ver qué yo opino, y entonces sacamos un consenso y predicamos el tema de la forma más bonita para que nadie se ofenda. No, la predicación fiel es aquella que coge la palabra tal y como está revelada aquí y la expone a los oyentes. Mire, algo que yo he aprendido: hay palabras aquí que son más llevaderas y caen bien chévere, y especialmente cuando tú y yo no tenemos problemas en esa área. Ah, qué chévere eso que dice ahí. Pero cuando Dios toca un tema de un área de nuestra vida en la que todavía no la hemos rendido a los pies de Él completamente, nos molesta, nos incomoda. Y algo que yo he aprendido es que no se puede suavizar la palabra de Dios cuando está escrita duramente, y que tampoco puedo hablarla más dura cuando ella está escrita más suavemente. Hay que entregar el mensaje tal y como está. Somos carteros que llevamos un mensaje, una carta de punto A a punto B. No estamos llamados a editar la carta ni a editar ninguna palabra. ¿Ok? Ese es el problema de la iglesia evangélica moderna. Ese es el problema principal. Editan el mensaje para que no caiga tan pesado como ellos creen que va a caer. Pero eso es lo que transforma el corazón del ser humano. Cuando Dios te confronta y te hace ver
wow, yo estoy mal. Tú dices, ayúdame, Señor. De la única forma que puedo pedir ayuda al Señor es cuando yo puedo ver mi propia maldad. Pero si el pastor o el predicador o quien sea no me dice la verdad al pan, pan, vino, vino, yo creo que estoy bien. Y como creo que estoy bien, no pido perdón, no tengo nada de que arrepentirme. Así que sigo mi vida ofendiendo a Dios creyendo que soy cristiano. Y a esas personas es que el mismo Señor al final de su vida le dice, ¿quién eres tú? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Tenemos que procurar ser conocidos por Dios. O sea, estos tipos de predicadores en realidad se están haciendo daño a sí mismos porque la condenación sobre ellos es grande, dice la palabra, y también le hacen daño a los oyentes. Trastornan la fe de muchos, como dice la palabra. Por esta razón, Pablo decía a Timoteo, para esta encomienda, tú no puedes encargar neófitos, ni a hombres que se dejen sobornar por dinero, sino encarga esto a hombres fieles, que tracen bien la palabra de verdad. Y le dijo también a Timoteo, el apóstol Pablo, ya a punto de terminar su carrera y consciente de ello, le dice, y tú, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, de lo que enseñas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No es que se va a salvar espiritualmente, de que va a ir al cielo por predicar la palabra correctamente y que eso va a hacer que la gente también se salve. Lo que está diciendo es que si tú fallas al blanco y te pones a predicar tus opiniones personales, va a llegar la condenación a ti. Y por lo tanto, a los que te presten el oído, también. O sea, el heraldo, el predicador, el enviado, es bien responsable de mantener el mensaje puro. Eso lo dice en Timoteo 4, 2 Timoteo 4, versículo 16. Ahora bien, no todo el que dice que es un predicador de sana doctrina es un predicador de sana doctrina. Pero si tú le preguntas a Guillermo Maldonado que si él es un predicador de sana doctrina, te va a decir que sí. Si tú le preguntas a Cash Luna si es un predicador de sana doctrina, te va a decir que sí. Si tú le preguntas a Joel Osteen si es un predicador de sana doctrina, te va a decir que sí. Y estoy convencido que si pudieras preguntarle al diablo si conoce la sana doctrina, te va a decir que sí, porque la conoce también. ¿Ok? De la única forma que tú y yo podemos llegar a conocer la sana doctrina es agarrando una Biblia y estudiándola todos los días de manera consistente, ¿ok? Estudiándola seriamente y usándola como lo que ella es. Ella sirve como filtro para pasar todo lo que todos te quieren enseñar. De lo contrario, si no hacemos esto, estaremos condenados a creer que cualquier predicador está hablando de parte de Dios, y lo que es peor, que comiences a seguir ministerios de hombres antes que al Creador. En estos días, hace un par de días atrás, yo escuché en mi trabajo a dos muchachas hablando entre ellas. Y una le decía a la otra que fue a una campaña evangelística de una iglesia muy conocida en el área oeste de Puerto Rico, donde llevaron a un supuesto profeta. Y que pasaron al frente y que el profeta le impuso las manos a la un familiar de ella. Y que le dijo algo que pegaba con lo que ella estaba viviendo. Pero yo digo que esos son horóscopos modernos. Porque te dicen cosas muy generales. De manera que la probabilidad de que fallen es mínima.
Mire, ¿cuánta gente yo conozco en el día de hoy que tienen a una persona en su vida que les hace la vida imposible? Y estos predicadores vienen y te dicen, o estos falsos profetas vienen y te dicen, tranquilo, ya Dios lo sacó del medio. Ahora viene la victoria sobre tu vida. ¿Qué sacó del medio qué? Pues claro, todos tenemos a alguien o a algo que nos está molestando. Por lo tanto, la gente, lo primero que piensa es en eso. Ay, mira, el profeta habló de parte de Dios. No habló nada. No habló nada. Los profetas de la Biblia, cuando leemos la escritura, los profetas de la Biblia hablan casi siempre de advertencias. Y confrontan a la gente con su pecado de manera muy específica. De manera que la gente no tiene dónde esconderse. ¿Se acuerdan del rey David cuando en vez de estar metido en el campo de batalla, en la guerra, se quedó en el palacio? Desde la altura de su palacio contempló a Betsabé que se estaba bañando, estaba desnuda. Y él la desea en su corazón y no se queda ahí, sino que llama a alguien de su ejército y le dice que la traigan a su recámara y se la llevan, y lo demás es historia. La embaraza, y ahora para zafarse del problema, porque la chica está embarazada y no es su esposa, no es ninguna de sus concubinas, ¿qué hace? Manda al general del ejército a colocar en primera línea de batalla al esposo de ella, a Urías, que era soldado fiel de David. Obviamente está en primera fila, las probabilidades de morir 99.99%. Efectivamente murió, el plan le salió, él se creía que se había salido con la suya, todo está bien, yo tapé el crimen, limpié la escena del crimen, limpié la sangre, no hay rastro, nadie se va a enterar, pues me caso con ella y la gente piensa que esa barriga es mía y ya se acabó, y no hay por qué meter el adulterio aquí porque su marido murió. Va donde él, el profeta de Dios, verdadero profeta de Dios, Natán, y le hace una historia de lo más bonita. Y él no sabía que eso era la manera en que Dios le estaba diciendo o haciéndole ver su pecado. Y le dice, mira, ¿sabes qué? Había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas, muchas. Pero había un hombre que era muy pobre y tenía solo una oveja. Y este hombre rico decidió quitarle la única oveja a este hombre pobre. Y David, como era un hombre que le gustaba la justicia, porque hay que decirlo, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no se equivoque. David, posteriormente, vemos que alinea su vida. David se enfurece y David dice, ese hombre hay que matarlo, ha cometido una injusticia. Y ahí Natán, dirigido por Dios, en amor pero en confrontación también, le dice, ¿sabes qué? Ese hombre eres tú. Pero cuando los papeles se cambian y ahora al que hay que matar es a uno, ahí uno pide misericordia. Pero cuando hay que matar al prójimo, pues vamos a matarlo, tú sabes. Pero lo que quiero que vean es cómo los profetas de Dios se conducían en la palabra. Y analicen, vean cómo los profetas modernos se conducen. ¿Qué profetizan supuestamente en nombre de Dios? Oigan, no, Jonás, ve y profetiza contra Nínive, contra. Dios lo que quería era salvarlos a ellos, porque era una generación bien perversa. Dios quería tener misericordia de esa gente. Pero para poder tener misericordia tenía que primero confrontarlos fuertemente. Y como Jonás sabía que Dios era un Señor amplio en perdonar nuestra maldad, él sabía que si ellos se arrepentían de su pecado, Dios los iba a perdonar, pues Jonás no quería que ellos recibieran la misericordia que él había recibido. Nosotros hemos actuado así muchas veces, ¿verdad? Paréntesis. Entonces, se va para el extremo opuesto. Dios lo manda a Nínive y él se va para allá abajo, diagonalmente al extremo opuesto. Allá se encuentra con el pez grande que lo escupe donde Dios lo mandó del principio.
Y Jonás pregona contra Nínive. Confronta a Nínive. Analicen lo que se escucha por ahí. Estamos viviendo unos tiempos donde la predicación ha sido utilizada para manipular y hacer sentir bien a la gente, a los oidores. Debemos vivir con temor de Dios. Vivir con temor de Dios es vivir mirando al cielo cuando vamos a hacer algo o a decir algo, queriendo agradar a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos y con todo lo que decidimos. A veces los pastores le preguntan a la gente: ¿por qué no viniste, hermano, el domingo pasado a la iglesia? A veces hay gente que te dice, él dice: ay, chico, es que estaba muy triste el domingo pasado, que siento que sí lo otro, y bla, 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 bla. Pero yo me pregunto, en la iglesia hay gente congregándose actualmente que vienen tristes, que vienen contentos, otros vienen enojados o vienen tranquilos. Hay gente que viene aún con el corazón hecho pedazos en sus días buenos y en sus días malos. ¿Saben por qué esa gente viene aquí cuando se sienten mal, cuando se sienten tristes? Porque esas personas entienden que hoy es el día del Señor y no es el día de ellos. Porque ellos entienden que no se puede adorar a Dios cuando te va bien solamente. Se adora a Dios en toda circunstancia, en tiempos buenos y en tiempos malos. Y la única razón por la que se adora a Dios es porque Él es digno. Él es digno de suprema alabanza. Tú y yo no somos el centro. Dios es el centro. Eso es vivir con temor de Dios. Todo lo que hagamos, dice la palabra, hacedlo para la gloria de Dios, ya sea que comamos o que muramos, del Señor somos. ¿Verdad? Así que en conclusión, el creyente tiene que llegar el punto en su vida en que diga: me rindo, Señor, me rindo a tus pies. Ahora sí, que le fallaste a Dios en el pasado, sí, le fallamos a Dios en el pasado, pero que eso no defina tu vida, que no sea tu enfoque el sentirte extremadamente mal por lo que hiciste en un pasado que no agradó al Señor. Más bien, antes que luchar por tener una vida recta, Dios quiere que te rindas a Él. Al tú rendirte a Él, tú estás diciéndole a Dios: no puedo hacerlo solo, te necesito, ayúdame. Oigan, a Dios le encanta ayudar. A Dios le encanta capacitar. A Dios le encanta llenarte de poder para hacer algo que Él sabe que tú no puedes hacer sin Él. De manera que tú sepas muy bien que la gloria toda, completa, es de Él. A Dios le encanta. Mira, cuando llama a Él a Moisés, Moisés le pone 20,000 excusas. Soy gago. Te mando a Aarón contigo. Es que eso es un pueblo numeroso. Yo voy contigo. ¿Sabes? Las excusas quedan a un lado. Tenemos que tener una actitud, asumir una actitud de humildad, de doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y mi hermano, tenlo por seguro, que si tú y yo doblegamos nuestra voluntad a la de Cristo, Él se va a glorificar grandemente en tu vida. Pero no para que tú te jactes de lo que Él ha hecho contigo, sino para que tú utilices eso que Él ha hecho contigo para mostrarle a otros las abundantes misericordias de Dios sobre tu vida. Que así mismo como lo hizo contigo, si Él quiere, lo puede hacer con otros también. Así que pongámonos en pie para hacer una oración y darle gracias al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por su palabra, te damos gracias, Señor,
Te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que ella es viva y es más cortante que una espada de doble filo, y que ella nunca vuelve atrás vacía, sino que siempre ella hace el efecto que tú has querido y diseñado desde el principio que ella hiciese. Te damos gracias por tu poder, Señor, por tu majestuosidad en cumplir tus decretos por encima de todo y de todos. Te pedimos, Señor, que cada día tú sigas formando más y más el carácter de Cristo en nosotros, de manera que cuando tú mires nuestra vida, te sea un olor grato, un olor fragante, Señor, no por causa nuestra, sino por causa de la obra de Cristo en nuestra vida. Permite, Señor, que cada día podamos escuchar la voz tuya y la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, en cada decisión que tengamos que tomar, en cada cosa que tengamos que hacer y en cada cosa que tengamos que decidir no hacer. Ayúdanos, Padre, a ser sensibles a tu voz y a obedecerte, aun cuando no querramos obedecerte, Señor. Enséñanos a doblegar nuestra voluntad, nuestro orgullo, todas aquellas cosas negativas que hay en nosotros, para que tú puedas perfeccionarte en nosotros. Gracias por poner el deseo en nuestro corazón de hacer tu voluntad por encima de todo. Ayúdanos, Señor, a hacerla. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.